Bien, seguimos con la enseñanza de Santiago, la epístola de Santiago. Haciendo un poquito de memoria, entendemos que Santiago, el Santiago aludido aquí, el Santiago que escribe esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, era hermano, medio hermano, ¿se entiende?, de Jesús. Esto es ofensivo para la mente católica romana, pero me da igual. Porque la verdad es la verdad, ya está. María tuvo más hijos. Eso es un hecho evidente. Y en la cultura judía, si una mujer no podía tener hijos, estaba mal visto, muy mal visto. Era una desgracia, vamos. No, María estaba casada, Jesús nació virginalmente, eso es obvio, es decir, que eso es lo que creemos, y es así, pero tuvo más hijos porque estaba casada, y ya está, y no pasa nada. ¿Eh? Entonces, este es Santiago, que llegó a ser llamado el Justo, según la tradición, y llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén. Dice la tradición que estaban tan hartos de él, no, no los de la iglesia, sino los fariseos, estaban tan hartos de él que lo despeñaron por el pináculo del templo, murió así, como mártir. Pero bueno, el Señor le permitió que escribiera esta epístola, que es la que estamos analizando y estamos aprendiendo con ella. Amén. Así que vamos a seguir donde lo dejamos, estamos en la parte séptima, y lo dejamos ahí en los versículos 8 y 9. 8 y 9. El contexto era la amonestación contra la parcialidad. Está Santiago ahí hablando de que Dios no hace acepción de personas y que nosotros tampoco, bueno, aquellos judíos en concreto, porque la epístola va dirigida a aquellos, a las 12 tribus que están en la dispersión, no olvidemos nunca eso, pues ellos tampoco tenían que hacer acepción de personas. Nosotros ya entendemos eso, pero claro, nosotros venimos ya de un background evangélico, es decir, católico, evangélico cristiano, quiero decir, y tenemos claro esto, al menos en nuestra cabeza, pero aquellos judíos no lo tenían tan claro, porque venían de donde venían, de una sociedad que sí hacía acepción de personas, empezando por los propios fariseos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Santiago les enseña estas cosas que para nosotros parecen obvias, pero parecen, digo, pero para ellos no eran obvias. Así que ya hemos analizado los versículos previos, no hace falta que vuelva a decir y a repetir, tenemos que avanzar. Y en todo caso, pues lo podéis ver en el vídeo porque para eso están. Y nos quedamos ahí en los versículos 8 y 9 y los leemos. Si en verdad cumplís la ley real, y algunos entienden por ley real la ley verdadera. Bueno, no es ese el sentido, ¿vale? El sentido es ley soberana, real de soberano, de realeza. Ese es el sentido. Claro que es verdadera también, pero el sentido es el que estoy diciendo, ya lo veremos más. Conforme a la escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿no? Hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿vale? O sea que Santiago menciona la ley para, en este caso, es decir, que si se hace acepción de personas, si se está haciendo acepción de personas, se está incumpliendo la ley, ¿vale? Y por lo tanto uno es transgresor. Como decía, por ley real es regia, ley del rey, por decirlo así. ¿Quién es el rey? No es Felipe, no, es Jesucristo. Amén. Vale. Por tanto, se prefiere la traducción ley soberana. Si dijéramos, si en verdad cumplís la ley soberana, ¿vale? Es mucho más correcto. O se entiende mejor, quiero decir. La idea es que esta ley es suprema o de cumplimiento obligatorio para todos. Porque estamos acostumbrados a tener reyes que no son reyes hoy en día. ¿Vale? Tienen el titulito, pero nada más. Tenemos uno que se dice jefe del Estado y no es jefe ni de su casa. O sea que pero esa no es la idea bíblica de lo que es un rey. O sea, bíblicamente, o en la historia bíblica, mejor dicho, en la historia bíblica, un rey mandaba a todos los efectos. ¿Que era un tirano? Podía serlo. ¿Que podía ser un dictador? Era un dictador, de hecho. ¿Que podía ser un dictador malévolo o benévolo? Pues dependiendo cómo era. Dependiendo cómo era, claro. Hay gente que no, yo en principio no estoy en contra de que haya alguien que dicte. Si lo hace bien, perfecto. Estoy en contra de la partitocracia, me parece que estoy yéndome del tema, ya lo sé. Pero para entender las cosas claras, ¿no? O sea, si hay alguien que establece y ordena las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo no vamos a querer eso? ¿Vale? Yo sé que eso es una utopía. Eso no va a ocurrir hasta que el Señor venga.
Porque cuando el Señor venga, que es el Rey, entonces sí tendremos un Estado verdaderamente teocrático aquí en el mundo. Pues yo anhelo eso. Yo anhelo eso. A mí de qué me sirve la democracia si no sabemos uno ni el otro qué hacer y qué dejar de hacer y hay intereses por el medio. No sirve para nada. Lo importante es que haya alguien, en este caso estamos hablando de Dios, que dicte las cosas porque son verdad. ¿Amén? ¿O no? Yo quiero ver caras que dicen amén a eso. Porque es que es así. Porque el reino de Dios es Dios mandando. Gracias a Dios tenemos un Dios de amor. Perfecto en todo. Santo. Pero manda. Amén. O sea, este es el concepto que Santiago quiere trasladar a sus oyentes. ¿Vale? La ley regia, la ley soberana, la ley de Dios. Amén. Anhelo eso. Anhelo eso. En este mundo. Lo anhelo. Lo anhelo de verdad. No hay cosa que más me esté molestando en estos últimos tiempos, sobre todo que la iniquidad tan grande que hay. Tanta iniquidad, tanta transgresión, tanta maldad. Estoy harto, harto, es que me asquea, de verdad os lo digo, me asquea ver lo que está pasando a todos los niveles. Estoy harto, harto. Anhelo el reino de Dios, lo anhelo de verdad, lo anhelo de verdad. Sí. Bien, pues este es el sentir que tenemos que tener los cristianos, además, ya dejadme que os lo diga. Los cristianos tenemos que tener ese sentir de que Dios haga su voluntad. Yo tengo una canción escrita que a lo mejor la tocaremos algún día, no sé, que el estribillo es haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad, Dios. Lo primero que yo oro por las mañanas es, Señor, gracias por este día, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Yo solo quiero su voluntad, no quiero otra cosa. No quiero otra cosa, no me sirve nada más. Todo lo demás es minucia, se cae. Puede parecer bonito a lo mejor o agradable, como las mentiras piadosas que le llaman, o las mentiras blancas que no son eso, son mentiras, pero bueno, pero pueden aparentar, pero eso no me vale en nada. Yo lo que quiero es la verdad que sea cruda, pero yo quiero la verdad. Yo quiero la verdad. Anhelo la verdad, anhelo a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ese es el sentir que los cristianos tenemos que tener. Que se cumpla la ley soberana. Bien, si en verdad cumplís la ley soberana, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Este es el segundo mandamiento. De eso está hablando justamente Santiago. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, primer mandamiento, consecuencia de este primer mandamiento, el segundo. Y al prójimo como a ti mismo, que también veremos a ver cómo entender esto. Entonces, Santiago puntualiza que no es malo amar y prestar la debida consideración a los ricos, porque ese es el contexto de lo que está hablando. ¿Os acordáis? Que está hablando de si se viene un rico o alguien con un anillo de oro y entra en vuestra congregación y le veis así y le ponéis en el primer lugar porque su apariencia es, wow, nos conviene tener este tipo aquí que no se vaya porque los diezmos va a ser muy bueno, las ofrendas o lo que sea. No, ¿sabes? Todo esto es basura. Pero esto es lo que había en la mentalidad de aquellos cristianos porque venían de donde venían, del contexto judío, que era el que era. Y luego lo compara con un pobre que entra y es un zarrapastroso, o sea, su apariencia es horrible, ¿vale? Pero que realmente es pobre, pobre de pobres, ¿no? No tiene ni siquiera un vestido decente. Y a este no, este que se siente por ahí detrás, que no le quiero ni ver porque para que además no se ha lavado, no se ha duchado y no había duchas entonces, pero no se ha lavado, entonces no, que se vaya, que se vaya. Esa es acepción de personas, eso es hacer acepción de personas. Prefiero a uno que me puede convenir a otro que no me va a convenir para nada, o sea, para nada. No sé ni por qué ha entrado. ¿Cómo osas entrar aquí, pobretón? ¿Eh? Solo faltaba que dijeran eso, ¿vale? Entonces, Santiago está hablando de estas cosas, ¿no? Fíjate que para nosotros son tan claras. Nosotros vemos esto y decimos, pues esto es el ABC. Claro, para nosotros sí, pero para aquella gente no era el ABC. No, estaban aprendiendo cómo comportarse cristianamente. Entended esto bien, el concepto de humildad era un concepto desconocido. Desconocido. O sea, una persona humilde, humilde de carácter, ¿se entiende? Una persona humilde que
pobre de espíritu, humilde, ¿vale? Era una persona mal vista, era una persona débil, se veía como débil, ¿vale? En la cultura, ya no solamente griega, sino también en la cultura judía. Es curioso. ¿Por qué? Porque lo que tenían ellos delante siempre era el ejemplo de los fariseos y de los saduceos. Gente bien vestida, que les gustaba que los demás le besaran el anillo. Ellos sí tenían anillo, ¿ves? Y que hacer oraciones con la excusa de hacer grandes oraciones delante de todos para ser vistos. Este era el concepto de un buen cristiano, ¿me entiendes? De un buen creyente, para que me entiendas mejor. Y la palabra de Dios, pues a través de sus apóstoles, pues tiene que deshacer todos esos conceptos. Porque si la humildad es un concepto cristiano, ya os lo digo, no es un concepto que viene de la antigüedad, es un concepto cristiano, es cristiano. O sea que cuando Jesús se presentaba delante de todos como lo que era una persona humilde, realmente humilde, pero humilde en todos los sentidos, ¿eh? Le despreciaban. Y encima decía, ¿no? Venía, cuando hacía estos milagros, claro, era chocante. Él haciendo milagros que nadie podía hacer y nadie hacía, pero al mismo tiempo era humilde como el más humilde de todos los humildes. Entonces eso era, se volvían locos. Esto, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué está pasando aquí? Fíjate qué desconocimiento del carácter de Dios. Vale, entonces este es el punto, hermanos. El concepto, no sé si hay sonido. ¿Hay sonido? ¿Se oye? El concepto de humildad. El concepto de humildad, como estoy diciendo, es un concepto cristiano. Cristiano, ni siquiera judío, ¿vale? Menos aún griego. Entonces es normal que aquellas personas que venían donde venían, pues tuvieran que aprender cosas que para nosotros... No, y lo que estaba diciendo, ¿no? Que justamente el concepto de humildad es un concepto muy, muy cristiano. O sea, realmente el cristianismo está basado en la humildad, si te das cuenta, ¿no? Por eso el Señor se hizo hombre, nació de una mujer, en un contexto de pobreza, eh, bajo la ley, en fin, vivió como vivió y era Dios, es Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era darnos lección a todos nosotros de que si Dios es capaz de humillarse de esa manera, pues imagínate nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué tal, hermanos? ¿Lo vamos entendiendo esto? Muy bien. Estábamos por si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, hacer acepción de personas es pecado. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Que estamos demasiado acostumbrados a pensar que los pecados son del orden que tienen que ver con lo vergonzoso. Lo que sea. Ya me entendéis. Pero es que, por supuesto que son pecados. Pero hay pecados que quizás no rozan lo vergonzoso, pero son pecados igual. Y este tipo de pecados, de hacer acepción del corazón, ya lo he dicho, de hacer acepción de personas, nace del corazón. Nace del corazón. Y lo que nace del corazón es lo que estamos también habituados a pensar y lo que hemos aprendido. Entonces, si hemos aprendido algo que afecta a nuestro corazón y por lo cual luego esto se manifiesta en pecado, tenemos que desandar el camino y empezar a pensar de manera diferente para que también sintamos de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por siglos y siglos se ha hecho acepción de personas. ¿Vale? A eso se le ha llamado racismo. El racismo, desde luego, es acepción de personas, está claro. O cualquier otro tipo de manifestación de acepción de personas. Eso es algo que un cristiano no se puede permitir de ninguna manera. Y tiene que entender de que esto es pecado. O sea, esto ofende a Dios. Date cuenta que el mismo Señor Jesucristo, ¿a quién se dirigió cuando estuvo aquí en este mundo? Alguien dirá, bueno, es que el Señor Jesucristo vino a predicar a las ovejas perdidas de Israel. O sea que sí hizo acepción de personas, porque no predicó a los gentiles. No, no, porque eso no tiene nada que ver con la acepción de personas. ¿Por qué? Por el hecho de que luego más tarde sí se iba a predicar a los gentiles.
Pero según la voluntad de Dios, según la profecía, tenía que empezar con Israel porque ese era el plan divino. Pero eso no tenía que ver con hacer acepción de personas. Y sin embargo, ¿a quién predicó? Predicó a gente con problemas de alcohol, a prostitutas, también a ricos, pero predicó a todos. No hizo ninguna acepción de personas. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, o lo sigamos teniendo en cuenta a la hora de tratar a los demás. Cuidado con hacer distinciones en nuestra mente, que esto pues puede bajar al corazón y a partir de ahí tener problemas de pecado. Nunca podemos hacer acepción de personas. Santiago puntualiza que no es malo amar y prestar la debida consideración a los ricos, porque es lo que estaba diciendo, es decir, no se trata tampoco de decir, ha entrado un señor con un anillo de oro. No, este señor que se vaya, no lo queremos. Esto sería como un racismo a la inversa, ¿eh? A la inversa. No, es el otro extremo. No, no es eso. Entonces, no es malo amar y prestar atención debida a considerar a los ricos con tal que no se haga discriminación, sino que se trate también del mismo modo a los pobres. ¿Vale? Queda definido lo que quería decir Santiago. La siguiente traducción, la de New American Standard Translation, nos ayudará a entender mejor la intención del escritor. Leo: si, no obstante, estáis cumpliendo la ley regia, esta es la traducción de lo que hemos leído, los versículos 8 y 9. Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estáis obrando bien, pero si mostráis parcialidad, estáis cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto es fuerte. Quedáis convictos como transgresores. ¿A quién se estaba dirigiendo Santiago? Bueno, como cristianos no podemos quedar convictos como transgresores. Luego entenderemos mejor eso. Pero él está hablando genéricamente. Amén. Pero también es cierto que un cristiano puede estar cometiendo un pecado, ¿verdad? Claro. Normalmente son pecados de hierro, son pecados por ignorancia. O sea, o son pecados que dices que no me he dado cuenta. Yo, fíjate, he caído en esto, pero yo es que no quiero hacer esto cuando te das cuenta. Normalmente es así, ¿vale? Entonces, ¿has transgredido la ley? Hombre, en un sentido sí, pero en el sentido definitivo no. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. O sea, hay que entender bien de cómo está hablando Santiago, a quién se está dirigiendo y cómo aplicar lo que está diciendo. No se trata de traer ningún tipo de culpabilidad al cuerpo de Cristo o de condenación, ¿vale? Pero entenderemos mejor esto conforme vayamos avanzando, si la luz lo permite. Entonces, esta ley soberana, de eso hablamos, cita del Levítico 19-18, al combinarse con el mandato de amar a Dios, resume toda la ley y los profetas, que ya lo hemos dicho. Cuando habla de amar a los demás como a uno mismo, esto es muy importante. Vamos a definir lo que es amar a los demás, amar a tu prójimo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Santiago no defiende algún tipo de afecto emocional indebido hacia uno mismo. ¿Vale? O sea, Santiago no defiende algún tipo de afecto emocional indebido, porque esto sería egoísmo. ¿Me entiendes? Porque el amor egocéntrico es un pecado, ¿vale? O sea, no se trata de amar a los demás como yo egocéntricamente me amo a mí. ¿Me entiendes? De alguna manera buscando un justificarme, entre comillas, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿qué podría ser? Pues yo qué sé, decirle a alguien, oye, yo creo que no sé, que si haces esto te sentirás feliz. Y es algo malo, ¿vale? Lo que sea, es algo malo. Te sentirás muy bien. Porque tú haces esto o te gusta hacer esto. Entonces se lo dices al otro porque tú lo haces o te gustaría hacerlo. O bien no puedes hacerlo, no quieres hacerlo porque no puedes hacerlo, pero te importa un pito si el otro lo hace porque a lo mejor bien pensado dices, es que se lo va a pasar bien o va a tener un buen tiempo. Imagínate lo que quieras, ¿vale? Algo indebido, algo que está mal. ¿Eso es amar a tu prójimo? No, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, muchas veces amar a nuestro prójimo es desagradable. Porque ¿qué podría ser cuando digo desagradable? Pues a uno de decirle, cantarle las verdades. Una exhortación, una reprensión, cuando es debido. Siempre cuando es debido, ¿eh? Esto es algo, no, esto es desagradable. Es desagradable, pero es amar al prójimo. Porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ese es el contexto, que hay que hacerlo, ¿vale? Y se hace. Pero es que entonces se va a enfadar, es igual, es un mal menor. Necesita escuchar esto. ¿Amén? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, amar no siempre es decir algo agradable. Amar muchas veces es decir algo desagradable o no decir nada.
o lo que tenga que ser. Porque el amor realmente está basado en la verdad y tiene que ser conforme a la verdad, si no, no es amor, es cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces, así es como hay que amar a los demás como uno se ama a sí mismo. Es decir, si yo me exijo a mí mismo una serie de cosas, no quiero decir que eso tengo que exigir a los demás, pero sí esperar de los demás o sí ayudar a los demás para que hagan lo correcto también. ¿Vale? ¿Esto me puede causar enemistades? Sí. Sí, puede causar enemistades. Porque yo no amo para que los demás me acepten. Yo amo porque busco lo mejor para esas personas. Así es como hay que obrar. Buscar lo mejor para los demás, eso es el verdadero, es el cumplimiento del amor, no la mantequilla. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿cómo podemos decir? Más bien el mandato consiste en procurar y desear el bien, según Dios. No el bien según lo que esta sociedad enseña, por supuesto que no, sino según Dios. ¿Vale? Desear el bien de los semejantes, todo dentro de la esfera concreta de la influencia individual, con la misma intensidad e interés que uno tiene por sí mismo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me entendéis? Podría dar muchos ejemplos, pero no me quiero detener aquí. Ya cada uno tendrá que buscar sabiduría, cómo amar a los demás como a uno mismo. Insisto, no de una manera egocéntrica, egoísta, interesada, sino todo lo contrario. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, el pero este se traduce mejor por puesto que hacéis acepción de personas. O sea, Santiago está diciendo, es que estáis haciendo acepción de personas. O sea, es una acusación que estaba enviando Santiago. Mira, les estaba amando, ¿verdad? ¿Y de qué manera les estaba amando? Diciéndoles las verdades. No me extraña que le tiraran del pináculo del templo. No, era un tipo que no se callaba. Santiago era un tipo que no se callaba. Era un verdadero judío, un verdadero israelita. El hombre decía las cosas como eran. Sí, señor. Y esa disciplina hacia los demás era la misma disciplina que se aplicaba a sí mismo, claro. Si no, sería un hipócrita. Entonces, puesto que la construcción de esta frase condicional en griego indica que esta práctica era una realidad entre los lectores de Santiago, como acabo de decir. El escritor conocía la realidad de sus lectores. La forma de este verbo griego indica que la conducta de ellos no era una falla ocasional, sino una práctica continua y habitual, por lo que ya dije antes, que eran la costumbre de esas personas que tenía que cambiar. Dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquellos receptores de la epístola cometían ese pecado, el obrar con parcialidad. Necesitaban escuchar la admonición de Dios a través de su enviado Santiago. Otra vez, insisto, hermanos, tengamos en cuenta que las epístolas que van dirigidas a personas, a ciertas personas. En este caso, lo dice claramente, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Amén. ¿A quién va dirigida la epístola? A las 12 tribus. ¿Esto lo aprovechamos nosotros? Sí, pero traduciéndolo a nuestra realidad. Amén. Muy importante eso. Ser transgresor se refiere a alguien que va más allá de los límites establecidos por la ley de Dios. El que hace acepción de personas se convierte en violador de la ley de Dios. La ley condenaba la acepción de personas, como puede verse, ahí tenéis unas citas, lo podéis ver si queréis, luego en el vídeo. Me doy prisa porque no quiero que se me vaya la luz. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero esto es interesante lo que vamos a ver, y no se ha entendido bien, al menos yo no lo he entendido al 100% durante años, y vosotros que sois más ineptos que yo, pues tampoco. Sí, era una broma. A ver si estabas durmiendo. Ya he visto que muchos, la mayoría, estabais despiertos. Esto es bueno. No, es broma. Pero, me río de mis tonterías. Pero es importante entenderlo bien. Amén. Lo vamos a entender bien. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Claro, uno dirá, ostras, tú, qué exigencia. O sea, que meto la pata aquí, o como dice el dicho español, maté a un perro y me llamaron mataperros.
Sí, no, esto es un dicho español, ¿vale? No. Se entiende que una vez que meto la pata en algo y resulta que ya, vamos, soy un desastre, ¿no? Pues no, no es este el sentido. Menos mal, Miguel. ¿Y cuál es el sentido? Ahora lo veremos que no me acuerdo. Por lo tanto, soy más inepto que vosotros. No, lo tengo escrito y lo quiero leer. Bien, vamos a ver, es interesante. La ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas, sino una unidad básica que requiere amor perfecto a Dios y a nuestros semejantes. Esto es importante, ¿vale? La ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas. No hagas esto, no hagas lo otro, esto tampoco, esto un poquito sí, pero no demasiado. Esto no, es un conjunto, ¿vale? Partimos de esa base. Amén. Aunque no todos los pecados hacen el mismo daño, eso lo entendemos, ¿verdad? Claro. Todos sin excepción destruyen la unidad y convierten a los hombres en transgresores de manera similar a una ventana que se rompe por completo, así se golpee en un solo punto con un martillo. Este es el ejemplo. Tú coges una piedra, un martillo, quieras coger, algo contundente, tienes un cristal y haces así, plap. Normalmente, ¿qué pasa cuando son los cristales convencionales de toda la vida? Ahora hacen cristales ya que no sé. Pero los de toda la vida, ¿qué hacían? Pues hacían como estrellas, se estrellaban, ¿verdad? Hacían como una estrella. Pero si solo le he dado aquí, se ha roto ahí. Pues este es el ejemplo. ¿Me entiendes? Se ha roto ahí, también se ha roto ahí. Y ahí, y aquí, y aquí. Un solo golpe destruye todo el cristal. Es interesante el ejemplo, ¿verdad? Pues de eso está hablando. De eso está hablando. Cuando dice que se hace culpable de todos, no es en el sentido de haber violado todos y cada uno de los mandatos, porque eso es obvio, sino en el sentido de violar la unidad de la ley. O sea, uno que peca en un punto viola la unidad de toda ley, porque la ley es una. Ese es el sentido. Una sola transgresión hace imposible el cumplimiento perfecto de los mandatos más básicos de la ley, como amar a Dios y amar al prójimo igual que a uno mismo. Claro. O sea, en definitiva, que todos y cada uno de nosotros, en lo natural, somos presuntos transgresores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no podemos cumplir la ley de Dios, la ley regia, la ley soberana, en nuestras solas fuerzas. No podemos cumplirla. Por eso necesitamos de Cristo. ¿Me entendéis? O sea que Santiago les está diciendo, mira, es que necesitáis a Cristo. Es que necesitáis a Cristo. Es que sin Cristo no se puede cumplir la ley. En un solo punto, todos afectados. Y aquí da una explicación, versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Qué curioso, ¿no? Porque eh, pone como más importante cometer adulterio que matar. Cuando en realidad no matarás tenía que ir primero y después no cometerás adulterio. Esto los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en eso. Pero ¿sabes por qué Santiago lo dice? Porque ese orden lo expone la Septuaginta. Y ellos se basaban en la Septuaginta. La Biblia de los griegos, la Septuaginta. Interesante. No importa. Porque para Dios es pecado cometer adulterio y es pecado matar. ¿Vale? Ya está. No digo más, menos, digo es. Dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, eso ya es obvio, ¿no? Y al revés también. ¿Vale? Estas citas son tomadas de ahí donde veis. Es decir, con un solo pecado se quebranta toda la ley. Esa es la maldición de la ley de Moisés, de la cual Cristo nos libró llevando él nuestro pecado. Si la cosa se hubiera quedado en Moisés, chao. Todos al infierno. Que es lo que el ser humano merece. ¿Me entiendes? O sea, flaco favor hizo a la humanidad Moisés. Es broma. Porque eso fue de Dios, no de Moisés.
Eso fue de Dios. La ley de Moisés es de Dios. Pero es imperfecta la ley de Moisés, aunque es perfecta en sí misma, pero es imperfecta. Es perfecta a la hora de hacer a la hora de justicia, pero a la hora de hacer misericordia es imperfecta. Porque no cabe en la ley de Moisés, en la ley mosaica, la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, no cabe la misericordia. Por tanto, no cabe la salvación. ¿Me entendéis? Pero aquí está Santiago haciendo el énfasis de la importancia espiritual a todos los niveles de la ley de Moisés. ¿Por qué? Pues seguramente creo que veremos por qué, pero ya os lo adelanto. Porque esos judíos se habían ido de un extremo al otro. Se habían ido del extremo de intentar cumplir con la ley en las fuerzas y pretendiendo cumplirla y como diciendo ya hemos cumplido, que son los fariseos, a irse al extremo de decir, bueno, si ya con que Cristo ya murió por nuestros pecados y tal, pues ya está, ya no hay problema, podemos vivir bien, porque con que ya alguien pagó por eso, ¿eh? Pues ya está, ya no tengo que pagar, él ha cumplido por mí, que es verdad, pero te das cuenta de la intención. Es como decir, vale, pues ya está, pues yo puedo vivir como quiera, porque de ahí luego vino el gnosticismo, ¿eh? Que se peca con el cuerpo, pero no con el espíritu. Es una aberración, ¿vale? Y lamentablemente hay cristianos que tienen eso en la mente, como si ya Cristo murió por mí, pues yo ya... O sea, realmente no están valorando el precio que Cristo tuvo que pagar, ¿sabes? Se habían ido al otro extremo. Y Santiago tiene que llevarles al medio. No, bueno, es verdad que no puedes cumplir, pero tienes que entender la importancia de cumplir. Que Cristo cumplió, porque tú no podías cumplir, cierto. Pero tienes que seguir observando la importancia de cumplir. ¿Me entiendes? No se puede ser ligero con el pecado, en otras palabras. ¿Lo entendemos? Claro, nosotros desde nuestra perspectiva de iglesia ya lo entendemos esto, o quizás si no lo hemos acabado de entender, lo entendemos porque tenemos toda una enseñanza, la Biblia completa para empezar. Pero aquellos no tenían apenas nada escrito del Nuevo Testamento, tenían lo del Antiguo Testamento y poco más. ¿Vale? Bien. Gálatas 3:13, en cuanto a lo que hizo Cristo, gracias a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién? Cristo. Claro, cuando eso se dice que Cristo fue hecho maldición, blasfemo. No, no es blasfemo. Es decir que Cristo se hizo maldición por nosotros parece una blasfemia. O sea, tú lo lees y dices, ostras, Cristo se hizo maldición. Y tú lo crees, sí. Uy, has blasfemado contra Cristo. No, no, no. Cristo se hizo maldición. Porque todo el pecado nuestro lo llevó Él. Lo llevó Él sobre sus espaldas, o sobre su vida, durante un tiempo. El tiempo que estuvo en el infierno. Por eso fue al infierno. Pero la muerte, con que era justo, la muerte no le podía retener, es lo que dice la palabra. Y el Padre le resucitó, fue el Padre que le resucitó. ¿Eh? Hoy te he engendrado, dice la palabra de Dios. Te he engendrado hoy. ¿Eh? Significa, el contexto es la resurrección de Cristo. Entonces, no, así de grave es el pecado, que el Hijo de Dios se hace hombre y lleva el pecado de los que iban a creer. De forma definitiva era así. O sea, imagínate. Por lo tanto, no podemos tomarnos a la ligera nuestra fe. No lo podemos tomar a la ligera. Y cada vez que tengamos una tentación, sepamos que algo va a transgredir la ley regia, pensémoslo dos veces antes de hacerlo. A ver, sea lo que sea. Bien, pues versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis
de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, es que seréis juzgados, seremos juzgados por la ley. Es un afirmativo, ¿vale? Por la ley de la libertad, que es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo. Así hablad y así haced. O sea, no está hablando de un comportamiento. Tenéis que comportaros conforme la ley dice, ¿vale? Está hablando de la ley moral, no de la ley ceremonial. Bien, cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley moral, no de la ley ceremonial, porque esa no tiene ningún sentido. Es así que ya, para nosotros no tiene ningún sentido, pero la ley moral sí. El versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es muy interesante y dado que ya es un poco tarde de todos modos, lo vamos a dejar aquí porque lo que no quiero es otra vez que haya otro corte. O puedo esperar unos minutos, espérate, puedo esperar unos segundos y ya he esperado. Sí, sigamos un poquito más. Sigamos un poquito más, porque yo quiero cerrar este capítulo antes de entrar en el próximo. ¿Vale? Entonces está escrito en Gálatas 3:13, ya acabamos de verlo. Versículos 12 y 13, ya los he leído. Así hacer como los que habéis de ser juzgados. La ley que nos hace libres es la ley de Cristo, que ya lo he dicho, la cual nos exonera de todo pecado. Por eso el misericordioso no tiene que temer nada del juicio de Dios. O sea, la verdadera misericordia que alguien pueda tener es la del cristiano. Porque tiene que ser una misericordia conforme a Dios. No la misericordia de una ONG. ¿Me estás entendiendo? De un humanismo, sino misericordia que parte de un corazón rendido a Cristo y es inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la misericordia cuando es que Dios observa. ¿Bien? Porque no hay ninguna bondad, no hay ninguna verdadera bondad conforme a Dios en un impío, aunque aparentemente se comporte bien. No, Dios no ve eso, no lo contempla, porque no es un hijo de Dios, es un enemigo de Dios. Dios solo se fija en sus hijos a la hora de todo, en sus hijos. ¿Me estás entendiendo? Y por eso la admonición es hacer misericordia como Dios hace misericordia y quiere que hagamos misericordia. Porque el que hace misericordia muestra prácticamente su amor al prójimo, y el que ama al prójimo cumple toda la ley y no la quebranta en ningún punto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bien, aquí sí lo voy a dejar ya. Aquí ya va con el tema de las obras y la fe, y esto requiere de una explicación muy amplia, de mucha paciencia y de luz, y que no haya cortes. Así que aquí lo vamos a dejar y que Dios os bendiga, hermanos. Amén.